Una bola para demolición B de 60 kilogramos está unida a un cable de acero AB de 15 metros de largo y oscila en el arco vertical que se indica en la figura. Esta es la bola B y la bola B oscila en ese arco que está por ahí. Sobre ese arco oscila. Claro, oscila desde ahí hasta aquí nada más. Desde ahí a ahí. Esos son sus límites. Determine la tensión en el cable en dos situaciones. La parte A dice que determine la tensión en el cable en la parte superior C de la oscilación. O sea, en esta parte de aquí, en esa posición que lleva la bola, calcular la tensión en el cable. Y también hay que calcular la tensión en el cable en la parte inferior D de la oscilación. En esa parte de aquí. Ahí. Donde la rapidez de B es igual a 4.2 metros sobre segundo cuadrado. Entonces, en ese punto, la bola lleva 4 metros sobre segundo cuadrado. Entonces, empezamos anotando los datos que nos da el problema. En esta, aquí ponemos los datos que nos da el problema. Nos dice que la bola tiene una masa de 60 kilogramos. La longitud del cable desde el punto A hasta el radio de giro, esa longitud es igual a 15 metros. Y la velocidad de la bola en el punto D es de 4.2 metros sobre segundo. Entonces, primer paso, hacemos diagrama de cuerpo libre en el punto C. En el punto C hacemos diagrama de cuerpo libre. Entonces, tenemos que la sumatoria de fuerzas es igual a la masa por la aceleración, planteando la segunda ley de Newton. Entonces, hacemos un diagrama de cuerpo libre del lado izquierdo de la ecuación de la sumatoria de fuerzas y hacemos un diagrama de cuerpo libre con la masa y la aceleración. Para ello, dibujamos la bola. Ahí tenemos la bola antes y aquí tenemos la bola después. Entonces ahora vamos a poner las fuerzas que actúan sobre la bola. Tenemos que en el punto C, que es el punto de elevación máximo a la izquierda, la bola tiene una tensión. Vamos a poner la dirección de la tensión. Tiene una tensión que apunta hacia allá arriba. Y esa es, le vamos a llamar T, la tensión del cable. Y aparte de la tensión, la bola tiene un peso y ese peso lo dibujamos aquí. Y ese peso es la masa por la gravedad. Es el centro de la bola. Entonces, nos conviene en este tipo de problemas poner los ejes, que uno de ellos coincida con una de las fuerzas. En ese caso podemos poner que la tensión, podemos decir que sobre el eje de la tensión está el eje Y. Podemos poner ahí que este es el eje Y
y podemos poner por acá a 90 grados, que este es el eje X. Ahí está. Entonces, vemos que la tensión en el cable en el punto C se rige en un ángulo de 20 grados. O sea, aquí tenemos 20 grados. También vemos que por los nuevos ejes que tenemos, el peso tiene 20 grados aquí también. Se reflejan ahí debajo. Ese es el diagrama de cuerpo libre del lado izquierdo de esta ecuación. Si hacemos diagrama de cuerpo libre del otro lado de la ecuación, vemos que la sumatoria de fuerzas, y ahí están todas las fuerzas, es igual. Vamos a poner por aquí que este es el eje X. Y también ponemos los nuevos ejes encima de el segundo diagrama de cuerpo libre. Vemos que este movimiento que hace la bola es un movimiento curvilíneo. Describe una trayectoria curvilínea. Como describe una trayectoria curvilínea, vamos a trabajar con un sistema de coordenadas donde aparece un eje normal, también aparece un eje tangencial. Son los dos ejes del problema. Ese es el eje normal y ese es el eje tangencial. Debido a esto, el problema tiene aquí una masa por una aceleración tangencial, masa por aceleración tangencial, y sobre este eje tiene una masa por una aceleración normal. Si se fijan, el punto más alto del problema hacia la izquierda es el punto C. En el punto más alto de la oscilación de la bola, la velocidad de la bola es 0. Aprovechando ese dato, podemos decir que la velocidad, poniéndolo en la columna de datos, la velocidad en el punto C es 0. Entonces podemos decir lo siguiente. Decimos que la sumatoria de fuerzas en el punto C es igual a 0. Ya tenemos una ecuación que dice sumatoria de fuerzas igual a masa por aceleración. Vamos a hacer sumatoria de fuerzas sobre lo que dijimos que era el eje Y, hacia allá positivo. Entonces sumatoria de fuerzas es igual a masa por aceleración, que en este caso da 0. Entonces lo único que tenemos aquí es que en ese punto la bola está en equilibrio y solo actúan las fuerzas externas sobre ella. Podemos decir entonces que en ese punto tenemos una tensión que es positiva menos el peso por el coseno del ángulo. Miren que el coseno del ángulo, el peso por el coseno del ángulo me da esa componente que está ahí sobre ese eje. Sería peso coseno de 20 grados igual a 0. Sustituyendo los valores que ya tenemos, podemos decir que la tensión del cable en ese punto, en el punto C, es el peso
que es masa por gravedad. La masa es 60 kilogramos. La gravedad es 9.81 metros sobre segundo cuadrado. Todo eso multiplicado por el coseno del ángulo, que en este caso vamos a poner que es coseno de 20 grados. Ahí determinamos que la tensión en el cable es 553 newton. Y ahí obtuvimos la parte A del problema, que nos piden la tensión del cable en la parte superior C. En ese punto vemos que la velocidad es 0 en su punto máximo. También nos piden en la tensión del cable en la parte inferior de la oscilación, donde la rapidez es 4.2 metros sobre segundo. Entonces, para este nuevo acápite, hacemos de nuevo dos diagramas de cuerpo libre. Tenemos aquí la bola, más acá volvemos y la tenemos. Entonces podemos decir que la tensión en ese punto, en el punto D, la tensión está, si se fijan en el problema, la tensión es, ahí es vertical hacia arriba, ese punto del dibujo. Ahí va la tensión C y en ese punto tiene un peso hacia abajo. Ahora procedemos a colocar esas dos fuerzas de este lado. Aquí está la tensión. Esa es la tensión. Y aquí debajo el peso de la bola. Ese es el centro, masa por gravedad. Bueno, todo eso igual a una masa por una aceleración, pero en este sistema tenemos que hay una aceleración tangencial y una aceleración normal. Podemos poner esos ejes como lo pusimos ahorita. Tenemos una normal y tenemos una tangencial. Ese es el eje tangencial, este es el eje normal, y vemos que en ese momento, en el punto D, la bola lleva hacia la derecha una aceleración tangencial y también tiene una aceleración normal. En ese punto también hacemos sumatoria de fuerzas y vemos que en el lado izquierdo podemos decir que hacia arriba positivo. Sumatoria de fuerzas es igual, lo que está del otro lado sería masa por aceleración normal. Ponerlo más pequeño, masa por aceleración normal. Entonces, tenemos la tensión en este punto que va hacia arriba. En el lado izquierdo tenemos una tensión que va hacia arriba menos el peso de la bola va hacia abajo, el peso W, lo podemos poner desde ahora masa por gravedad, y ya eso es lo que está del lado izquierdo de la ecuación. Lo que está del lado derecho sería una masa, y recordamos que la aceleración normal de una partícula sobre un movimiento curvo es la velocidad al cuadrado sobre el radio de curvatura, que en este caso es la longitud del cable.
y vemos que esa velocidad en el punto D, podemos poner aquí velocidad D. Si sustituimos los valores, vemos que la tensión en el cable, pasamos el peso del otro lado sumando y decimos que la tensión en el cable en el punto D, vamos a ponerle tensión D, aquí tensión D. La tensión en D será, esta masa por la gravedad pasó sumando, sería 60 por 9.81 más la masa de nuevo, 60 por la velocidad en ese punto al cuadrado que nos dicen aquí que es 4.2. Sería 4.2 al cuadrado entre el radio de curvatura, que en este caso es la longitud del cable, y eso es 15 metros. Y este problema, esta tensión nos da 659 newtons. Vemos que en ese punto de la oscilación el peso de la bola es mayor debido a la aceleración normal.